Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, mientras que Santos Cerdán y su equipo jurídico siguen pidiendo que lo saquen de prisión, van saliendo más y más pruebas y saliendo más informaciones que apuntan a que todos los motivos deberían llevar, o todas las explicaciones deberían llevar a que este señor no salga de la prisión provisional, porque sigue saliendo información que apunta a la financiación ilegal y de la cual él ni está colaborando, ni está dando respuesta, ni está aportando absolutamente nada. Ahora ya tenemos certificaciones que puede ser menor de un microcrédito, que eso sería en A. Pero claro, es que el magistrado siempre habló de una posibilidad de comisiones totales por las obras presuntamente amañadas de 5 millones. Ya se habla de otros movimientos, se habla de estructuras societarias más complejas. Vamos a intentar resumirlo todo, Sandra. Bueno, la verdad es que el delito de financiación ilegal siempre ha sobrevolado esta causa desde los inicios, lo que pasa es que nunca se ha llegado de momento a imputar formalmente, ¿no? Pero ahora, bueno, pues determinadas fuentes apuntan que esto podría ser una realidad en cuestión de semanas y no hay que olvidar que tenemos muchos frentes abiertos en este sentido, ¿no? Hay, por un lado, la vía de financiación que vendría de Venezuela, con José Luis Rodríguez Zapatero en el foco de todo el mundo, además con Delcy Rodríguez como estrella invitada y los famosos cupos de PDVSA. Después estaría el tema de las tramas, de las mordidas por obra pública y luego, pues como bien dices, en estos últimos días hemos conocido movimientos un tanto extraños, ¿no? En este sentido hay que recordar que el juez pidió al Congreso y al Partido Socialista pues que le remitieran todo el dinero que había fluido hacia Santos Cerdán, pues para ver qué podría haber pasado ahí y por qué hay determinadas cantidades que no encajan. Y en este sentido, pues hemos conocido, por ejemplo, como tú bien dices, ese microcrédito de 3.000 euros de Santos Cerdán al partido que luego le devuelve con intereses. Bueno, no deja de ser curioso, es una cosa menor, pero no deja de ser curiosa. Pero a mí hay otro episodio que me ha llamado la atención de las últimas horas y que yo creo que va a dar que hablar. Este lunes estaba citado en la Comisión de Investigación en el Senado el presidente de Enusa, que es la empresa de uranio donde se fichó a Leire Díaz, a la fontanera del Partido Socialista. Bueno, pues resulta que este señor, que se llama Mariano Moreno, lo que ha revelado es que él, antes de aterrizar en Enusa, era el gerente del Partido Socialista. Es decir, por situarnos, a él le nombra José Luis Ábalos gerente del partido, cesa con él, pero claro, ahí entra en juego una persona a la que tenemos siempre presente en toda esta investigación, que es María Jesús Montero, y a través de la SEPI lo que hace es colocarle en Enusa, una empresa pública con un sueldo nada desdeñable de 245.000 euros. Él dice que bueno, que no es para tanto, que luego Hacienda se queda con el 43%. Claro, ¿qué es lo que dice el Partido Popular? Oiga, este movimiento, que no deja de ser un tanto curioso, le cesan como gerente y le colocan directamente en Enusa, no puede ser para pagar su silencio por lo que había averiguado, por todo lo que sabía de la época de Ábalos y de lo que podía continuar después con Cerdán, de la financiación ilegal o presuntamente ilegal del Partido Socialista. Él sobre este asunto no ha querido decir nada, se ampara en que a mí ustedes me han llamado para hablar de Leire Díez, de la fontanera del PSOE, y por tanto, si quieren que hable sobre mi época en la gerencia del Partido Socialista, me tienen que volver a llamar a declarar. Y esto es precisamente lo que el Partido Popular tiene previsto hacer en los próximos días. Claro, es que empiezan a ser muchas coincidencias, ¿no? Porque este es el gerente, Mariano Moreno. ¿Este es el predecesor en el cargo de Ana María Fuentes, Sandra? Sí, creo que sí, Claro, efectivamente. es que Está en el año 2017, se va, en 2018 entra hasta 2021, que se va cuando se va José Luis Ábalos. Y por cierto, esto es importante reseñarlo, él habría sido el gerente cuando la famosa Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz, pues hace esa entrega, ¿no? Ese pago. claro, que esas, vamos a ver, las famosas 2 bolsas con 90.000 euros, que no tienen por qué ser las únicas, son de momento lo que se ha denunciado. Pero esas bolsas, evidentemente, el que se quiera creer que esas bolsas se le dejan al bedel, se le dejan al primer responsable, se dejan en la taquilla de seguridad, en la caseta de seguridad, eso no hay quien se lo crea. Evidentemente se lo tienes que dejar a alguien que se haga responsable y que tú lo puedas identificar. Si no, Carmen Pano no habría dejado las bolsas, obviamente. Iba por encargo de Víctor Aldama y supuestamente era uno de los pagos de financiación ilegal. Lógicamente vas a pedir que quien te las coja sea una persona que pueda responder y que tú puedas decir, mire, fue este. Entonces, sinceramente, creo que tiene todas las papeletas de ser este señor. ¿Es una presunción? Sí, pero una presunción absolutamente lógica. Pero claro, es que luego
la siguiente persona en ese cargo, Ana María Fuentes, también en el fondo ha sido premiada, porque es la persona a la cual le concede un poder especial Pedro Sánchez justo cuando Santos Cerdán entra en Soto del Real. ¿Y para qué cometido? Bueno, pues es una de las 4 personas que entran a una especie de gerencia mientras deciden, y acaba siendo Rebeca Torró, que es otra persona que también tiene su historial, porque también había concedido obras a Levantina en la Comunidad Valenciana. Pero Ana María Fuentes es la famosa de los mensajes a Javier Herrero, el director general de Carreteras, metido de hocicoz en esta historia, diciéndole tienes que pagar el impuesto. Es que no es uno, es que son 3. O sea, sería este señor Moreno, que hay una sospecha. Sería Ana María Fuentes, que hay otra sospecha. Clarísima, directamente con esa exigencia al director de Carreteras de, oye, ve pasando por taquilla del partido. Y sería incluso la tercera, Rebeca Torró, que ahora pasaba a ser la sustituta de Santos Cerdán, y resulta que también adjudicaba obras a Levantina. Es que empiezas a pensar que no hay ni uno limpio. Bueno, totalmente, y sobre todo porque además, si tú te pones a analizar la trama desde sus orígenes y con las diferentes ramificaciones, al final lo que nos queda claro es que todo el mundo que ha podido jugar un papel relevante siempre es premiado con algo, ¿no? Y estamos hablando desde cargos políticos, y hablo de ministros y demás, pues hasta estos cargos del Partido Socialista que a priori pues podrían parecer cargos secundarios. Por eso digo que para mí este tema del presidente de Nusa no deja de ser muy curioso, muy interesante, y creo que, bueno, pues él podrá decir muchas cosas y muestra disposición de colaborar de esa etapa en la que estuvo al frente de la gerencia del Partido Socialista, que no es un cargo menor, teniendo en cuenta pues que ahí es donde está el meollo de la cuestión, si de lo que hablamos es de financiación ilegal, ¿no? Pero sobre todo que es que, fíjate, o sea, acaba dibujándose una estructura en todo, se investiga lo que se investiga, donde acaba quedando clarísimo quién es el que mandaba. O sea, el verdadero pegamento de este gobierno, dices Pedro Sánchez, no, Pedro Sánchez era el escaparate, pero el verdadero pegamento de este gobierno es un señor que se llama Santos y se apellida Cerdán, que por eso está en estos momentos en Soto del Real, que la gente dice, ¿por qué le han metido en Soto? Corrupción no le quiere sacar. Claro, dice, ¿por qué le han metido a Santos Cerdán y a Ábalos no? Pues porque el juez, con toda la información aportada por la UCO, siempre ha tenido la sospecha de que Ábalos no era el que mandaba, y es que efectivamente es así. Ábalos estuvo en todos los procesos que estamos analizando como presuntos delitos, en todos, en el de las mascarillas estuvo, en el de los hidrocarburos estuvo, en los de las subvenciones con Teresa Rivera de la España vaciada estuvo, granjeó las reuniones, estuvo absolutamente en todo, ¿vale? En las obras públicas amañadas estuvo, pero la persona que estaba detrás decidiéndolo todo evidentemente era Santos Cerdán. Y claro, va y resulta que la cloaca dependía de Santos Cerdán también, bien, las alianzas de Waterloo dependían de la negociación de Santos Cerdán también, las negociaciones con Bildu y con PNV dependieron de Santos Cerdán, vale, pues resulta que Santos Cerdán es la persona que está detrás de Ábalos cuando Ábalos es secretario de organización. En el momento en el que lo quitan asciende Santos Cerdán, pero por el camino Santos Cerdán le había colocado a un amigo suyo llamado Koldo a Ábalos para que lo controlara. Santos Cerdán tenía acceso directo a Javier Herrero, el de las carreteras. Santos Cerdán tenía una interlocución directa con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Y Santos Cerdán, qué casualidad, también tenía que conocer a Mariano Moreno, por una cuestión tan sencilla como que cuando lo coloca en esta empresa, en la empresa nacional de uranio, resulta que contrata a Leire Díez, que, oh, qué casualidad, es la mano derecha en la cloaca de Santos Cerdán. Vamos, claro, traducido, que todo apunta a Santos Cerdán. Ahí yo supongo que lo que nos vendrán a decir en algún momento de esta película es que, bueno, cuando yo llego, y me refiero a Santos Cerdán, a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, yo me cargo a este señor. Pero claro, el problema es que no te lo cargas, es que le derivas a una empresa pública colocado con 245.000 euros de sueldo, que además utilizas a María Jesús Montero, que es la que tiene que canalizar el nombramiento a través de la SEPI, y además para dar trabajo a una señora que se llama Leire Díez, que es la fontanera y bueno, pues la esencia, ¿no?, de esa cloaca. O sea que, en fin, que todo está relacionado. Y luego, hablando de todo el tema de lo que es la posible financiación ilegal del Partido Socialista, no hay que olvidar que, de todas formas, esto ya se viene apuntando de muy atrás, más allá de que ahora en las próximas semanas, si es así, como dicen algunas fuentes, se concrete esa imputación al Partido Socialista. Hay que recordar que ya antes de verano el juez, en el auto en el que enviaba a prisión a Santos Cerdán, ya decía, ojo, porque hay personas jurídicas que también podrían haberse lucrado. Aquello todos lo entendimos perfectamente, que se refería al Partido Socialista, que lógicamente es la persona jurídica que podría estar detrás. Y eso estaba respaldado pues por todas las pruebas que se apuntaban en ese auto, que hablaban de las presuntas mordidas en concesiones de obra pública y demás, por muchas conversaciones, entre ellas con José Ruz, con el dueño de Levantina, de una de las constructoras que están en todo el meollo. Hay conversaciones en las que Koldo y José Ruz hablan, José Ruz se interesa
interesa si cuando llegue Cerdán todo va a seguir igual. Coldo le tranquiliza y le dice que sí, y él dice claramente, no nos interesa dejar a gente fuera del baile, ojo, no es conveniente quedar mal con ninguna ganadería, ¿no? ¿Y ganadería qué se refería? Pues a las distintas federaciones del Partido Socialista, como luego queda acreditado en otro tipo de conversaciones, pero además como él mismo corroboró en el Senado en la comisión de investigación. Le preguntan a quién se refería con el término ganadería y se refiere al Partido Socialista. Con lo cual, ojo, porque aquí tenemos muchas pruebas sobre la mesa de esa posible o presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Todo esto sin contar con una información que ya les hemos explicado en otros vídeos, de que ya se ha confirmado que Noran, una cooperativa inmobiliaria montada entre Anchón Alonso, el empresario en todos los círculos proetarras y nacionalistas vascos, el empresario de referencia de Santos Cerdán, tenía esta cooperativa con Koldo García Izaguirre, que, oh qué casualidad, la familia de Koldo García Izaguirre es la que manejaba la trama de blanqueo de capitales en República Dominicana. Pero fíjate, yo estaba anotando aquí unos nombres porque yo creo que la dinámica y la forma de actuar, la mecánica de Pedro Sánchez está perfectamente identificada. Vamos a ver, había gente que debía estar más cercana a Ábalos y que se enfadó cuando apartaron a Ábalos y dejaron a Santos Cerdán para hacer presuntamente lo mismo. Digo presuntamente lo mismo porque enviaron a Koldo a mantener los negocios 3 meses después de quitar a Ábalos con Delcy Rodríguez para que se reuniera en Caracas y mantener los negocios. Porque hemos visto en las grabaciones obras concedidas después de la salida de Ábalos, porque hemos visto las gestiones de Koldo con Santos Cerdán pidiendo más obras mucho después de que fuera apartado Ábalos. Es decir, que era el partido, que no era Ábalos. Pero fíjate que si vamos repasando, me hace mucha gracia porque Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, ha dicho que sabe que su mensaje y su advertencia del gasto, del dinero, de las prostitutas llegó a Carmen Calvo. Bien, Carmen Calvo la apartaron, sí, pero es la forma que tiene Pedro Sánchez de no matar. Te aparto pero te pago. O qué casualidad la apartan, pero presidenta del Consejo de Estado, con lo cual cobra más. Pagamos los españolitos, ¿qué más da? Claro. Venga, vamos con Maricha Ruiz. Maricha Ruiz, la jefa de prensa. También le dijeron lo de las prostitutas, el gasto y tal. Dice, la ha matado, la ha matado, la ha matado. Bueno, la hizo presidenta del hipódromo. Cobraba más. Claro. Vaya una forma de matar. A todo el mundo se le premia. Claro, Adriana Lastra, dices, no, la ha matado, la ha matado. Joder, vaya una forma de matar. Delegada del Gobierno en Asturias. Delegada del Gobierno en Asturias. Dices, vamos a ver, ¿qué es la mecánica de actuar, la mecánica de actuación que tiene Pedro Sánchez clarísimamente? Oye, el mismo Ábalos, le he matado, metido en listas para ser diputado. O sea, ¿pero qué me están contando? No se mata a gente. Cuando veían que determinados perfiles podían estar manchados, los han estado apartando y les han estado pagando. Y esto me encaja 100% en la dinámica de la persona que estábamos hablando de Nusa, de la empresa nacional del uranio, de Mariano Moreno. ¿Que esta persona sería más de la cuerda de Ábalos? Sí, pero tenían claro que le tenían que seguir pagando porque había cosas que no tenía que contar. Totalmente, él lo ha negado, obviamente era evidente que iba a negarlo cuando el Partido Popular se lo ha expresado así, tal cual, en la comisión de investigación del Senado, pero bueno, lo que diga él, si efectivamente a ti te están pagando un favor, no vas a reconocerlo, ¿no? Pero bueno, por eso digo que sí será interesante si el Partido Popular hace lo que ha dicho, que es llamarle a la comisión de investigación, pero ya en calidad de exgerente del Partido Socialista, lo que pueda apuntar sobre esta época, ¿no? Dicho esto, yo creo que efectivamente hay cosas que es que son como son, que no pueden negarlas. Una, que a todo el mundo se le coloca, como bien has dicho, y dos, que hay pruebas que tú no puedes ocultar, como son determinadas conversaciones, determinadas grabaciones que hay sobre la mesa, ¿no? Ayer Óscar López le preguntaban por la financiación ilegal y claro, él se iba al tema donaciones y decía, bueno, esto no hay nada, esto es que se han equivocado la gente que no sabe cómo funciona el partido, porque como les pedimos una donación al partido de su salario y demás, se creen que esto es un impuesto y que es pues para financiar ilegalmente el partido. Si le llamaban así ellos. Así. Pero que ellos te restan importancia y lo desvían solamente a ese asunto, cuando más allá de cómo se canalizaran estos pagos, que eso es una cosa que tendrá que dilucidar la investigación, lo que hay sobre la mesa es que había una estructura por la que había determinadas mordidas. Y eso, como digo, queda claro en el auto que envía a prisión a Santos Cerdán con determinadas conversaciones entre Koldo y Pepe Ruz, que era el constructor de Levantina, y con esos mensajes sobre las ganaderías a las que había que pagar y a las que convenía no dejar fuera del baile. Que sí. Y esto todo, Carlos, sin hablar de la vía Zapatero. Sí. Bueno, esa nos da para otro vídeo entero. Vamos a dejarlo aquí, Sandra, si te parece. Yo simplemente por dedicarle un mensaje a Óscar López, porque por una vez yo creo que acertaba en algo. Y efectivamente, él sabe mucho más de cómo se financia y se paga un partido. Y gracias a Dios, la UCO sabe mucho más de cómo se persigue a los financiadores ilegales. Muchísimo más. Así que cada uno a lo suyo y a ver si el segundo destapa lo del primero. Bueno, Sandra, que seguiremos contando todo esto. Que un placer. Hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima.